Hola, muy buenas. Se supone que hoy no podemos vivir sin los ordenadores. Los utilizamos para todo, prácticamente, sobre todo en lo que conlleva información, trabajo. Digamos que si ahora los ordenadores desapareciesen no podríamos vivir. Pero vámonos a buscar los orígenes de los ordenadores. ¿Quién ideó el primer ordenador? ¿Quién lo inventó? Bueno, nos tenemos que ir nada más y nada menos que hasta el siglo XIX, hasta Charles Babbage, que nació en 1791 y murió en 1871. Por lo tanto, tenemos que irnos muchísimos años en el pasado para encontrar la persona que se considera padre de la computación, porque diseñó, aunque no llegó a construir, una máquina de vapor que conseguía hacer operaciones muy complejas. Charles Babbage, por lo tanto, es el padre de la computación. Actualmente se ha vuelto a reconstruir la máquina que él ideó con las ideas y con los métodos y medios de la época, y la verdad es que la máquina ha podido funcionar perfectamente, la llamada máquina diferencial, para hacer cálculos muy complejos. Por lo tanto, hay que considerar a este inglés de hace más de 150 años el padre de nuestros actuales ordenadores, Charles Babbage. Bienvenidos al capítulo 8 del podcast del Búho. Como no solo de historia y de realidad vive el hombre, hoy vamos a hablaros de una leyenda, de un mito muy famoso en todo el mundo occidental. Si os hablo de un laberinto y de un monstruo que espera dentro del laberinto para devorar gente, ¿a qué os suena? Hoy vamos a hablar del Minotauro, el mito del Minotauro. ¿Qué origen? ¿Dónde está? ¿Qué parte de realidad eh, tiene toda esta historia de este monstruoso engendro que comía gente dentro de un enorme laberinto? Vamos a buscar las raíces de este mito que se remonta más de 4.000 años en el pasado. Vamos, por lo tanto, a hablaros del gran y temible Minotauro de la isla de Creta. La isla de Creta es una isla alargada al sur del mar Egeo, que parece que está como haciendo de barrera para cerrar el mar Egeo por su parte sur. La encontraréis, por lo tanto, al sur de Grecia. Actualmente, la isla de Creta pertenece a los griegos, al Estado griego, aunque siempre los cretenses se han sentido un poco más cretenses que griegos, como pasa en muchísimos otros lugares. Digamos que lo que tiene especial en la isla de Creta, además de su ambiente mediterráneo, costero, de su vegetación típica y de su tierra de color blanco, porque fue llamada la Blanca, la isla de Creta en la antigüedad, lo que tiene de especial es que esta isla albergó la primera civilización de Europa, la civilización más antigua, en el año 2000 a.C. La primera gran civilización, entendamos, claro. Y hay que tener en cuenta que cuando los griegos de Platón y de Aristóteles, llegaron a su florecimiento, la isla de Creta ya tenía ruinas de una gran civilización anterior, la que vamos a llamar civilización minoica. No queda claro el origen de esta civilización y por lo tanto los griegos le dieron un origen legendario. Y es exactamente eso lo que ha llegado a nosotros. Un origen como oculto en la bruma de la leyenda en torno a la gran construcción que hay en la capital de la que fue la civilización minoica. Una gran construcción que parece que es un gran palacio con muchos pasillos en los cuales uno puede perderse. Está aquí el origen de toda esta leyenda, de ese horrible monstruo llamado Minotauro. Vamos a contar un poquito resumida la leyenda del Minotauro y luego sacamos nuestras conclusiones.
Antes de empezar a comentar y a contar la leyenda, os advierto, por lo tanto, que os voy a destripar todo lo que supone la leyenda del Minotauro, espero que me perdonéis. Antes de empezar, voy a presentaros a los personajes, como si fuera un teatrillo. Primero tenemos al rey de Creta, llamado Minos, un rey poderoso, porque recordemos era la civilización más fuerte que había en ese momento en toda Europa y sobre todo en el mar Egeo, un poder que se supone que era de los mares, y también vamos a presentar a su esposa, Pasífae, que la verdad es que demostró un gusto un tanto extraño por los toros. Luego vamos a presentaros a una de las hijas de Minos, llamada Ariadna, y a un héroe ateniense, como no. Siempre las leyendas de los griegos las escribían los atenienses, y el héroe de esta historia se llama Teseo, y es un ateniense que estaba pensado para ser víctima de nuestro personaje principal, Minotauro. El Minotauro, que no deja de ser, no es su nombre, sino que es su condición. Minotauro, que significa el toro de Minos, y que recibía el nombre de Asterión. Bueno, pues presentados estos personajes, nos queda sobre todo un personaje que digamos que hace de argamasa toda la historia. Se llama Dédalo. Dédalo es un personaje mitológico de la Grecia antigua que se supone que fue el gran arquitecto de todas las grandes construcciones que los griegos encontraron en la isla de Creta. Es por lo tanto un personaje mitológico del que se supone que construyó, por obra y gracia de su una mente privilegiada, todas las grandes construcciones que se encontraron en la isla. Bueno, presentados los personajes ya, comencemos. Tenemos a Minos, un gran rey, que digamos que era hijo de Zeus y de Europa. Zeus raptó a Europa, convertida en un toro, y digamos que tuvo hijos con ella, ¿vale? Entonces uno de los hijos de Zeus fue Minos, este rey legendario, que a su vez se casó con Pasífae. La verdad es que Minos, no queda muy claro por qué, porque hay diferentes versiones, pero enfadó bastante al dios Poseidón, que digamos que Poseidón estaba a la misma altura que Zeus. Poseidón, el rey de los mares, no olvidemos que Creta está muy volcada al mar, Poseidón digamos que se enfadó muchísimo con Minos y digamos que metió a Pasífae, a la esposa de Minos, un grandísimo deseo sexual por los toros. Digamos que la mitología griega es enormemente divertida, sobre todo por morbosa y por amoral. La verdad es que los dioses griegos eran unos cabroncetes y eran bastante más humanos que incluso los humanos. Es una de las características de los dioses griegos, que eran bastante pecadores, ¿no? Y la verdad es que Poseidón hizo para vengarse, porque sentía un gran enfado con Minos, hizo este deseo sexual en Pasífae por los toros. El problema vino cuando Pasífae vio que no conseguía aparearse con ninguno, porque obviamente los toros no tenían el mismo deseo y no correspondían a Pasífae. Por lo tanto, Pasífae le pidió a Dédalo, a este gran constructor, que le construyese una especie de disfraz de vaca, en el cual Pasífae se pudo meter para llamar la atención de un gran toro blanco, que acabó apareándose con Pasífae. Este es el origen de este monstruo, de este híbrido horrible llamado Asterión, el Minotauro. Cuando Minos vio al niño, se enojó tanto que lo encerró en medio de un laberinto, el cual pidió construir a Dédalo, a este arquitecto legendario. Una vez encerrado ahí, Minos iba, para aplacar la ira de este Minotauro, que además comía carne humana, era lo único que comía, para aplacar la ira del Minotauro iba sacrificando jóvenes que se perdían dentro de este laberinto y tenían que, digamos, servir de alimento al engendro, a Asterión, el Minotauro. Bueno, pasaron los años y Minos conquistó con su poderío militar el mar Egeo. Conquistó además la ciudad de Atenas. La conquistó, la pasó a cuchillo y les puso como castigo, después de haber vencido el asedio de Atenas, les puso como castigo y como prebenda el hecho de que tenían que dar una serie de sacrificios humanos para el Minotauro. Aquí es donde entra Teseo. Teseo se ofreció, él, como todo héroe aguerrido, ¿verdad? Se ofreció para
para sacrificarse ante el gran toro, con cuerpo de hombre y cabeza de euro. Y como en toda gran leyenda, surgió el amor. Cuando Teseo vio a la hija de Minos, Ariadna, se quedaron perdidamente enamorados. La verdad es que... ¿Qué os voy a contar, no? Esto es el común denominador en todas las historias. Cuando esto sucedió, Teseo, que se había presentado voluntario como sacrificante, o como sacrificado, mejor dicho, para vencer al gran animal, al gran Asterión, decidió que tenía que recibir la ayuda de Ariadna para poder llevársela de Creta. Ariadna le ofreció, según la versión de la leyenda, dos cosas. Primero, un gran ovillo de hilo y luego una espada. Hay quien omite la espada. Digamos que se supone que en cualquier caso el hilo siempre está presente en prácticamente todas las historias. El hilo le sirvió a Teseo para no perderse en medio del laberinto. De poco le servía vencer al Minotauro si luego no podía salir del enorme pasillo del enorme laberinto, perdón, lleno de pasillos. Por lo tanto, mientras Ariadna sostenía un extremo del hilo, Teseo iba soltando hilo a lo largo de todo el laberinto hasta que se encontró con la bestia. Lo que está claro en todas las historias es que Teseo la mató. No queda claro si con la espada, que dicen algunos, o la mató a puñetazos. El caso es que Teseo acabó con el sufrimiento de este pobre animal, de este pobre engendro, y se llevó a la chica y consiguió volver sano y salvo a Atenas, después de humillar y de vengarse del rey Minos matando a su mascota. La verdad es que, bueno, la historia siempre la escriben, siempre ganan aquellos que la escriben. Se supone que el héroe es ateniense, que se queda con la chica y que además derrota al rey que había asediado y vencido a la ciudad de Atenas. Esto pasa siempre con todos aquellos que escriben la historia, se hacen como ganadores, ¿no? Pero vamos a intentar buscar ahora qué hay detrás de esta historia, qué hay detrás de esta extraña leyenda con un toro hombre que devora gente en un enorme laberinto. Vamos a ver qué tiene de real y vamos a ver qué tiene de mentira. Bueno, lo que tiene de mentira yo creo que ya es obvio, ¿no? Este horrible engendro. Pero tiene bastante más de realidad de lo que nosotros podemos imaginar en un principio. Busquemos, por lo tanto, los elementos o los pequeños detallitos, las pequeñas pinceladas de realidad que tiene esta leyenda. Por un lado, vamos a mirar que hay elementos que se podrían considerar reales. Vamos a buscar un laberinto y vamos a buscar un sacrificio, vamos a buscar una especie de hilo que nos ayude para salir del laberinto y vamos a buscar un monstruo al que somos sacrificados. El laberinto lo tenemos muy claro. El laberinto lo tenemos en la actual Knossos. Knossos, que tiene un nombre que escrito parece casi impronunciable, pero que fue la primera o la gran capital de la civilización minoica y que posee el palacio de Knossos, del mismo nombre. Este palacio, si veis el plano del palacio, realmente parece un laberinto y es lo que pudieron pensar los griegos cuando lo vieron por primera vez. La verdad es que hay que decir que este palacio todavía se utilizaba, pero si lo comparáis con los templos griegos, no tienen nada que ver. Los griegos vivían en la calle, vivían en espacios muy amplios y muy abiertos. Algo totalmente contrario a lo que podéis observar si entráis o si observáis el Palacio de Knossos. Por lo tanto, es muy fácil considerar a ese palacio como un laberinto. La verdad es que los propios arqueólogos no han tenido muy claro si se trataba de un palacio real o de una especie de estructura funeraria. Para que veáis hasta qué punto este palacio ha podido ser poco práctico. Por un lado ya tenemos situado un laberinto. Ahora vamos a buscar a un sacrificio. Eh, ¿qué tendrá que ver o cuándo podría haber salido la leyenda de un sacrificio dentro de este laberinto? Bueno, pues si miramos en las paredes del Palacio de Knossos encontraremos diferentes frescos. Un fresco es una pintura directamente sobre la pared. Una pintura al fresco, digamos que hace falta que se seque, por eso se llama así. Esta pintura
Estas pinturas, entre ellas, vemos a dos jóvenes o tres jóvenes saltando por encima de un toro. Digamos que el origen de la tauromaquia la podríamos ver en esta isla de Creta. Se supone que es este el origen de nuestros actuales toros embolados, en los cuales mareamos y nos burlamos de un pobre animal mientras corremos y esperamos a ver si nos pilla o no nos pilla. Pues podemos ver un fresco en el que se hace exactamente esto, una pintura en el que vemos a tres jóvenes intentando saltar por encima de un toro que embiste a toda carrera. Se supone, por lo tanto, que aquí podríamos ver una escena de una especie de sacrificio ante un toro. Por lo menos eso es lo que se podría llegar a interpretar. Y solamente nos falta unir las piezas y hacer que varios siglos de tradición oral conviertan esta especie de rompecabezas en una historia hecha y derecha. Como siempre pasa con toda tradición oral, las cosas se tergiversan y se acaban pasando de historia a leyenda y de leyenda a mito, como ha pasado con la leyenda del Minotauro. Y es fácil pensar, por lo tanto, que los griegos pudiesen idear una leyenda en la cual había un enorme engendro con forma de toro esperando a devorar gente dentro de un laberinto que estaba en la isla de Creta. La verdad es que es curioso ver cómo se puede llegar a tergiversar una historia y convertirse en leyenda. Pero no hay. Pero qué mejor leyenda que esta para ver que todas y cada una de ellas tienen algo de realidad. Pero la civilización minoica fue mucho más que reyes enfadados, reinas viciosas, arquitectos fantásticos o princesas enamoradas. La verdad es que la civilización minoica tuvo una gran importancia para la cultura occidental actual. Los griegos fueron los padres de nuestra cultura, pero los minoicos, que vivieron en Creta mucho antes que ellos, digamos que les dieron bastantes elementos culturales a los griegos. Por ejemplo, hay otros enigmas que los arqueólogos están intentando recuperar de los restos minoicos, como su escritura jeroglífica. Digamos que no sabemos qué idioma hablaban los minoicos, no hablaban griego, eso está claro. Eh, Tenían una escritura muy extraña de símbolos circulares y de líneas horizontales y verticales, pero no sabemos lo que significan. Hemos conseguido leer estos símbolos, o sea, sabemos pronunciarlos, pero no sabemos lo que significan. ¿Y esto por qué? Pues porque esta escritura siguió utilizándose más adelante por la siguiente civilización que sustituyó a los minoicos. Mientras los minoicos no hablaban griego, pero utilizaban ciertos símbolos, los que fueron después sí que hablaban griego y utilizaban los mismos símbolos. Por lo tanto, sabemos hablar griego y escribir griego con esos símbolos y por lo tanto sabemos pronunciar lo que significa cada símbolo, pero no sabemos lo que significa. El idioma de los minoicos es uno de los grandes enigmas de la arqueología y estamos esperando a que aparezca alguna especie de piedra de Rosetta que nos ayude a traducir lo que nos están diciendo y lo que nos han dejado para la posteridad los habitantes de la civilización minoica. Por ejemplo, hay que decir que no solamente los minoicos dibujaban toros, tenemos unas famosísimas figuras que se llaman las diosas de las serpientes, una especie de sacerdotisas esculpidas que sujetan en sus manos serpientes vivas y tienen los pechos descubiertos. Son bastante enigmáticas, la verdad. Podríamos seguir hablando porque hay muchísimos elementos enigmáticos como el altar de los cuernos que hay en la propia Knossos, que no se sabe exactamente para qué servía y que si habéis jugado algún que otro videojuego de Indiana Jones puede que conozcáis. La verdad es que es una civilización de esas que todavía huele a enigma, a Indiana Jones, a qué están ocultando. Ha habido muchas leyendas y mucha parafernalia en torno a la civilización minoica, como que se dice que pudieran ser realmente la Atlántida, pero la verdad es que la Atlántida es algo que me parece un cuento de viejas y me gustaría pensar que la Atlántida no existió nunca y no se corresponde con nada, sino que fue un lugar mítico. Pero bueno, lo cierto es que la civilización minoica es importante para la historia de la arqueología y yo os recomiendo que visitéis Creta, aunque lo digo como si hubiese estado. Me muero de ganas por visitar Creta. Parece un lugar bastante atractivo para pasar las vacaciones.
Intentaremos ir, si la economía nos lo permite. ¿Te ha gustado el podcast? ¿No quieres escucharlo nunca más? ¿Me odias con fervor y con locura después de escuchar mi voz? Todo eso dímelo, por favor, porque quiero mejorar y porque quiero salir adelante con este podcast que me está encantando hacer y espero que os encante escuchar. Muchísimas gracias a todos los que me estáis dando sugerencias, consejos y opiniones. Me estáis ayudando muchísimo y la verdad es que estoy sacando temas bastante interesantes de los que poder hablar, bastantes más de los que creía en principio. Y os lo repito, estoy totalmente abierto a cualquier tipo de sugerencia. Cualquier sección, cualquier tema, cualquier cambio que pueda hacer en el podcast será bien recibido. Y todo eso me lo podéis decir personalmente si me conocéis, o me lo podéis dejar en los comentarios del blog que se llama elpodcastdelbúho.com, o bien en Twitter. Mi usuario es _Jorge_. Podéis verme en twitter.com/Jorge_. Ahí podéis leer mis desvaríos y además, si pertenecéis a la red social Twitter, podéis darme vuestras sugerencias. Las espero con impaciencia. Un abrazo a todos y un saludo. Hasta el próximo capítulo.